Lo dijo la directora general Arminda, el tema que vamos a ver ahorita, ya tengo entendido que vieron el tema de transparencia, acceso a la información, pues ahora nos pasamos a otro derecho fundamental, que es el derecho a la protección de datos. Y quiero empezar primero cuál es el origen de este derecho, cómo surge, y ya después me enfocaré un poco en cómo está regulado el derecho a nivel nacional y finalmente pues cerraré con cuáles son esos ejes rectores que dan vida a este derecho desde el punto de vista de los entes públicos, de los 3 niveles de gobierno y de las empresas que tratan información personal y bueno, se complementará con la parte que darán de procedimientos. Este derecho surge precisamente por las tecnologías de la información, ¿no? Todos conocemos sus bondades, vivimos con ellas a diario, sabemos que las tecnologías de la información pues acumulan gran cantidad de información, entre ellos datos personales que pueden ser transferidos o que pueden ser almacenados, explotados, utilizados para indeterminados fines, y en todos los sectores, ¿no? En el sector público, en el sector privado, en su propio sector, siempre la información pues es importante y es un valor. Y es a raíz de estas tecnologías donde surge este derecho precisamente por los riesgos o los potenciales riesgos a que estamos expuestos todos y cada uno de nosotros como dueños o como titulares de nuestros datos personales. Y es precisamente que se van gestando, fíjense, desde 1967 ya en el Consejo de Europa ya están hablando de estos potenciales riesgos y de esta relación que tienen las tecnologías frente a nuestros derechos fundamentales y se van sentando como los primeros pasos o los primeros conocimientos para determinar y dar origen a un nuevo derecho fundamental que es el derecho a la protección de datos personales. ¿Qué implica este derecho? Implica buscar la protección de la persona con respecto a su información. En un contexto más amplio es ese poder que todos y cada uno de nosotros tenemos de disponer y de decidir qué hacen con nuestra información, con quién la compartimos y para qué. Como yo les decía, es importante también conocer en este derecho que es un derecho de acuñación eminentemente europea. En 1967 ellos ya empiezan, es un derecho que va en evolución precisamente por las tecnologías de la información y los nuevos retos y se empieza a hablar de él hace 40, 45 años, entonces va en constante cambio y en México pues también se tiene una recepción a partir de del que se publica la Ley Federal de Transparencia. ¿Cuáles son los principales actores de este derecho a la protección de datos? Pues por un lado, como les decía, está el titular, que a partir de este derecho él es el dueño de su información y todos aquellos que traten datos personales ya no son dueños. Las dependencias públicas o las empresas privadas no son dueños de la información, simplemente la custodian y nosotros la entregamos para ciertos trámites o para ciertos servicios que nos prestan. Y nosotros decidimos qué van a hacer con esa información. Entonces, los principales actores en este derecho, pues por un lado están los titulares o las personas y por el otro están la organización pública o privada que los recibe. En un contexto internacional, este derecho pues ha sido regulado, ha sido de interés tanto por foros económicos como ustedes ven, la OCDE, APEC, también como les decía, como es un derecho de acuñación europea, pues el mayor desarrollo se encuentra en Europa con la Directiva 9546. La ONU también se ha pronunciado sobre el derecho a la protección de datos. ¿Qué tienen en común todos estos instrumentos y estándares internacionales? Que buscan, por un lado, la protección de la persona respecto a los datos personales y por el otro, como reconocen la importancia, reconocen el valor que tiene la información personal,
que los flujos transnacionales o los flujos de información no se impidan por el hecho de no tener una regulación específica en materia de protección de datos. Se puede distinguir que las directrices de la OCDE pues es el primer instrumento supranacional que recomienda una serie orienta una serie de principios para que los Estados miembros puedan retomar en sus legislaciones especiales en esta materia. La ONU pues es el primer instrumento universal y el último instrumento importante son los estándares internacionales y ese surge en 2009, precisamente todos los años, anualmente, las autoridades de protección de datos a nivel mundial, las europeas, de Asia y del propio continente americano se reúnen y abordan temas especiales en materia de protección de datos. Puede ser el caso de los buscadores, el caso de las APPs y cómo es su impacto en el tema de protección de datos. Y el Internet de las cosas, que también está muy en boga ahorita. Y precisamente en 2009 establecen una serie de ejes rectores que dan contenido y dan vida a este derecho a la protección de datos y los llaman lo que son los estándares internacionales. En México, ¿cómo hemos recibido, cómo está regulado el tema de la protección de datos personales? Tenemos en el sector público federal, donde está la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Ahí específicamente en el capítulo 4 se establecen una serie de principios o reglas sobre el tratamiento de datos personales. En el ámbito privado, pues está la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que es aplicable a empresas, y finalmente en las entidades federativas también se regula el tema de la protección de datos, pero específicamente para el sector público estatal. Actualmente, hasta el día de hoy, tenemos identificadas solamente 11 leyes estatales en materia de protección de datos personales. Aquí las podrán ver por orden cronológico de aparición. Empezamos con Colima, luego Oaxaca en 2008, Guanajuato, disculpen, en el 2006, Oaxaca en el 2008, Distrito Federal también 2008, Tlaxcala 2012, Campeche 2012, Estado de México 2012, Veracruz en el mismo año, Durango 2013, Chihuahua en el mismo año y finalmente Puebla en 2013 publica una ley. Aquí lo importante es que tenemos una diversidad de ordenamientos que regulan el derecho y que atiende a la naturaleza jurídica del propio ente que trata la información. Actualmente con la reforma que ustedes conocen bien al artículo 6º constitucional, el tema de la protección de datos sigue igual, no cambia. La misma Ley Federal de Transparencia es la que sigue vigente en el ámbito público, en la administración pública federal, con nuestros lineamientos de protección de datos. Los poderes legislativo, el poder judicial, los organismos autónomos, hasta el momento también siguen con su propia normativa en el tema de protección de datos. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información no impacta en el tema de datos personales y el marco normativo que les estoy exponiendo sigue vigente, no tiene ningún cambio. En el 30 de abril de este año, precisamente, a una serie de senadores presentaron una iniciativa de Ley General de Protección de Datos Personales, y ahí, bueno, es el primer instrumento normativo que ya está sobre este tema. Pero sí es importante que tengan conciencia de que el tema de protección de datos sigue igual y no impacta sobre todo lo que se ha venido exponiendo en tema de acceso a la información. Como yo les decía, este derecho, pues, desde mi punto de vista, tiene 4 ejes rectores de cómo lo garantizan las personas que tratan datos, cómo lo puede ejercer el propio titular
y la parte de la autoridad, ¿no? ¿Cuáles son esas características que tiene que tener la autoridad? El primer eje rector, ¿cuál es el marco general o las reglas muy generales en materia de protección de datos que tanto el sector público como el sector privado tienen que cumplir en este tema? Parte de la regla de que todo tratamiento tiene que estar autorizado por el titular de la información. Y cuando hablo de tratamiento es en general, obtener los datos, publicarlos, difundirlos, utilizarlos, reutilizarlos, etcétera. Todo parte de la autorización o del consentimiento del titular. También es importante dar a conocer el aviso de privacidad que ustedes supongo que ya vieron en establecimientos o ya conocen algún aviso de privacidad. ¿Sí han visto alguno? Sí, ¿no? ¿Alguien me quiere decir qué ven en ese aviso de privacidad? ¿Qué información les dan? Ahí las empresas señalan que los datos que nosotros estamos entregando van a tener un buen tratamiento, que solamente son para el trámite o no sé, el servicio que nosotros estamos solicitando, no van a tener otro fin. Si tiene usted conocer el aviso de privacidad, pero Uber no da. Sí. Ese es el tema. Hay empresas pues que dicen nada más los remiten a tal lado al aviso de privacidad. Hay empresas pues sí te dan todas las características que deben de tener conforme a la ley, pero bueno, lo importante de este tema o de informar es cuáles son esas características o condiciones a que serán sometidos sus datos personales, ¿no? ¿Cuáles son los términos y condiciones? ¿A qué se compromete la empresa? ¿A qué se compromete el ente público? Y bueno, ustedes cómo pueden ejercer los derechos que se los van a exponer más adelante. También otro tema importante es mantener la confidencialidad de la información, ¿no? Sabemos que en datos personales, y que es un tema más de acceso, pero sí para que se tenga claro, pues la regla general es que la información es confidencial. Y ya si se conjuga con el derecho de acceso, pues se tiene que hacer una ponderación cuando esos datos personales pierden la confidencialidad. Otro tema importante pues es también utilizar los datos estrictamente necesarios, y luego nosotros nos distinguimos por recabar más datos de los que vamos a utilizar. Entonces esa regla también es como muy precisa de solo utilizar lo estrictamente necesario. Otra obligación general pues es limitar la información para los objetivos o las finalidades que nosotros perseguimos, no utilizarla para otras cosas que vayan más allá de eso. Respetar el tema de la legislación durante su manejo, que ese es para todos en general y todas las actividades que realizamos. Y finalmente pues la implementación de medidas de seguridad. Y estas grandes reglas pues se dan desde el momento en que se obtienen, cómo se van usando los datos personales y finalmente al momento de suprimirlos. Por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, tengan algún comentario. Realmente es un tema conceptual y como les decía, en tema del impacto de la reforma al artículo 6º constitucional, pues no, en datos personales todo sigue igual. Una vez que ya se publique la Ley General de Protección de Datos Personales, ya ahí sí va… Se viene toda la adecuación de la ley federal, la adecuación de las leyes estatales y lo que se logra es homologar todo este tema de la protección de datos, porque ahorita como estamos, pues sí, no hay una homologación en cuanto a las reglas que aplican al sector público o al sector privado. Y lo que se pretende con esta reforma, que es de gran calado y de gran importancia para el tema de datos, es que todos, tanto el sector público de los 3 niveles de gobierno como el sector privado, pues se tengan las mismas reglas, que ahorita no las tenemos, y se puede ejercer en las mismas condiciones este derecho. Dime. En cuestión, me gustaría aclarar, en cuestión de las sanciones, por ejemplo, en materia de quien pueda llegar a vender una base de datos con datos personales y quien los pueda comprar, sí, las sanciones quedarían para los dos.
en cuestiones, por ejemplo, de partidos políticos, si tienen que dar explicaciones en el momento en que contactan con alguien para dar alguna promoción, si tienen que dar explicaciones en el momento que dice, pues quiero saber de dónde obtuviste mis datos, y no te saben decir si hay algo que regule, que sancione o que norme al respecto. Sí, mira, como yo les decía, pues el tema de la reforma, y ustedes mejor que nadie lo saben, pues ya incluye a los partidos políticos, ya incluye a los sindicatos. Ahorita como está la ley, la iniciativa de ley general del Senado, los partidos políticos ya forman parte de los sujetos regulados por el IFAI y ya tienen que regir todas estas normas del aviso de privacidad, de informar cómo obtuvieron los datos, y incluso esta iniciativa de ley general ya también trae un catálogo específico de sanciones en caso de que incumplas cualquiera de las obligaciones. Pero bueno, estamos en este periodo de transición. Sí tengo entendido, no soy especialista en este tema electoral, pero sí tengo entendido que en la Ley General de Partidos Políticos sí hay una mención de que están obligados a proteger los datos personales, ¿no? Pero hasta ahí queda. Ya una vez que se instrumente y se materialice toda la reforma, es cuando los partidos políticos ya tendrán que regirse por lo que las reglas que les obligan a los entes públicos, pero es hasta ese momento. Y no es retroactivo, es decir, algún incidente que ocurrió durante estas elecciones, en particular me refiero al verde, y en cuanto entre en vigor las nuevas reglas, pudiera referirse a utilizó datos personales, robó bases de, empleó incluso bases de datos de menores de edad, por ejemplo. ¿Todo eso es retroactivo o ya? Sí, el tema, ahí incluso hay un comunicado, si no me equivoco, sin verme, ahí en la página del IFAI, de que el tema de todo de tratamiento de datos lo está viendo directamente el INE. Nosotros ahorita el IFAI pues estamos imposibilitados porque no se ha materializado una ley que nos habilite a ejercer esas nuevas funciones en este periodo de transición. Y el IFAI mandó un comunicado donde dice que el INE es específicamente la autoridad para ver sobre estos temas. ¿Y aplica igual para programas sociales? Programas sociales… Por ejemplo, de la Cedesol. Cedesol está sujeto a nuestro régimen, a la Ley Federal de Transparencia y a unos lineamientos de protección de datos que están vigentes hasta el momento. Y ellos sí tienen que cumplir con estas reglas generales que les estoy diciendo. Ahora, en materia de padrones sociales, pues ahí hay una ponderación de derechos que ya la hizo el propio legislador con las obligaciones de transparencia, y si hay cierta información que, a pesar de que son datos personales de los beneficiarios, pues pierden esa confidencialidad en aras de la rendición de cuentas. Pero sí, Cedesol, todo lo que es la administración pública federal está sujeta a, nosotros somos la autoridad y están sujetos a cumplir con la Ley Federal de Transparencia y los lineamientos de protección de datos. Pero no hay como una contradicción precisamente por esa, digamos así, esa permisibilidad de utilizar los datos personales, porque esas listas caen a los partidos que son los que las utilizan para sus cochupos, ¿no? O sea… ¿Pero contradicción en qué en sentido? En el sentido de que, en aras de transparencia puedes utilizar estos datos personales que a final de cuentas terminan siendo usados en actos de corrupción, ¿no? Sí, pero como son públicos, digamos, y no sé, desconozco bien la obligación de transparencia, hasta dónde llega la información. Según yo, nada más es el nombre y el monto, y creo que es la entidad federativa. Desconozco bien cómo están los lineamientos que es lo que tienen que publicar, pero una vez que ya está en una fuente de acceso público, realmente si tú los vas a ocupar para otra cosa en específico, tú le tienes que informar primero al titular que vas a hacer uso de tus datos, y el titular tendrá que decir si sí o si no, dependiendo si hay una excepción que no te autoriza el consentimiento, que te diga no necesitas el consentimiento, pues ahí ya el titular no puede decir nada. Pero si no hay ninguna excepción que los ampare,
pues sí tendrían que pedirte el consentimiento e informarte previo a que hagan utilización de ellos. Así es el deber ser, ¿no? Son los millones de beneficiados en México, cada uno. Sí. Y ahí es dependiendo, te digo, hasta qué punto esté la información y que tú puedas llegar a ellos, pero pues hay también en el marco público, en el marco privado, si son muchísimos millones de beneficiarios, pues se aplican las medidas compensatorias, que es una información en general, no sé, lo publicas en 3 periódicos, ¿no? Ya todos los que estén sujetos a este padrón, ahora yo como responsable les voy a utilizar estos datos, y cualquier duda o si quieren oponerse, pues comuníquense a este correo electrónico o a estos teléfonos, algo así. Así es como está ahorita el marco privado. Y en marco público, como está la iniciativa de la Ley General del Senado, hacia esos estándares va, ¿no? Pero así tendría que operar. ¿Sí? No sé si tengan alguna otra duda. Pues muchísimas gracias. Como nos decía la licenciada Samantha, pues ya les dio una semblanza de los orígenes de esta rama del derecho, que tiene que ver con los antecedentes internacionales, y pues es una materia bastante interesante, que tiene una bifurcación bastante importante, en el sentido de que, bueno, pues es un derecho que tiene 2 vertientes, ¿no? Y como lo comentaba ella muy bien, una parte que tiene que ver con la protección de datos personales en la parte del sector público, pero el instituto, a partir del 2011, prácticamente que se da la ley, pues viene a complementar nuestro sistema jurídico, en el sentido de que hacía falta una ley hermana, digámoslo así, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es decir, no solamente la cuestión de transparencia era importante, sino además un poco destacar la necesidad de la protección de los datos de las personas que estuvieran en poder del Estado, ¿no? En poder de los entes públicos. Sin embargo, desde el 2002, pues había una especie de hueco en el sistema jurídico mexicano, porque muy bien, me importa mucho qué información o qué datos míos tiene el Estado, pero hacía falta una parte muy importante para complementar la protección de los datos personales, el derecho a la protección de los datos en nuestro sistema jurídico, y en el sentido de decir, bueno, ¿y qué pasa con mis datos que están en manos de las empresas? ¿Sí? Entonces, desde el 2002 hasta que surge la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, es que se complementa nuestro sistema jurídico para proteger este importante derecho de la protección de tus datos, no solamente en manos del Estado, sino en manos de las empresas, ¿no? Un poco los antecedentes ahora de carácter local serían estos, ¿no? Como les decía, el 11 de junio del 2002 surge la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, como una parte importante de tener que proteger no solamente pues toda la información y transparentar las funciones públicas o la actividad pública, sino proteger los datos de las personas en manos precisamente del Estado, ¿no? En el año 2007 se da una importante reforma a la Constitución en el artículo 6º, del cual ya nos hacía referencia la licenciada alcalde, en donde precisamente se establece ya como una cuestión fundamental en la Constitución, pues tener el derecho al acceso a la información y a los datos personales y a la rectificación, que eso es algo bien distintivo. En la parte pública solamente existen 2 derechos, el derecho de acceso y el derecho de rectificación, mientras que, como lo vamos a ver más adelante, surge en la parte del sector privado 4 derechos, es decir, 2 más a los que ya existían, que es los famosos derechos ARCO, el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales. Y ahí está, de alguna manera, esa reforma importantísima en el artículo 16 de la Constitución. Se adiciona un párrafo segundo dentro de estos derechos a la privacidad, al no ser molestado en tu persona, en tus bienes, posesiones, etcétera, etcétera, y se abre este párrafo
segundo del artículo 16 de la Constitución en una reforma del 1 de junio del 2009, y dice que, bueno, que toda persona tiene derecho al acceso a la rectificación, a la cancelación y a oponerse al tratamiento de tus datos personales, ¿no? En manos de cualquier persona. Estos derechos vienen precisamente a legislarse en una ley secundaria, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que viene a proteger este derecho a los datos personales y que resulta ser vigente. Esos derechos ARCO empiezan a ser vigentes a partir del 6 de julio del 2010. Luego viene otra reforma constitucional muy importante, es algo que sí es bien destacable, ¿no? Le decimos a los alumnos, por ejemplo, en la universidad, que ellos están en una situación muy privilegiada, porque los que somos unos abogados ya con algunos años, ¿no?, de formación y de experiencia profesional, bueno, nadie me cree que tengo 28 años dando clases en la universidad, entonces pero les digo que su posición es privilegiada porque ellos han entrado a unos cambios de paradigmas muy importantes en nuestro sistema jurídico, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, que ya no se llaman garantías individuales, sino derechos humanos. Entonces, en la Constitución, precisamente se da una importante reforma el 10 de junio del 2011, y el artículo primero se modifica determinando que se reconocen como derechos humanos, bueno, pues la protección de datos personales por encontrarse dentro del artículo 16 de la Constitución, ¿no? Y bueno, ya las reformas más recientes, que es la reforma constitucional del 7 de febrero del 2014, que todos conocemos, en donde se crea precisamente en ese momento todavía IFAI como un organismo constitucional autónomo, y ahora pues ya saben ustedes que se llama INAI, precisamente a partir de estas modificaciones a las leyes secundarias y particularmente a la expedición de la ley general. Y bueno, vamos a adentrarnos un poco a algunos conceptos que me parece que son interesantes, relacionados con la protección de los datos personales en posesión de los particulares, es decir, de esta ley hermana que viene a complementar nuestro sistema jurídico proteccionista de los datos de las personas, ¿no? Este derecho a la protección de datos personales, pues vamos a ver de qué se trata. Se fundamenta en el poder de disposición de los datos personales por su titular y en que tales datos no son sometidos a su tratamiento. Por lo tanto, quien trata datos personales trata datos ajenos o no propios. Ese también es un cambio paradigmático. Con la existencia de esta ley, lo que se hace es retornarle el poder de disposición de los datos personales a su titular, es decir, a todos nosotros, ¿no? A ti como persona, a mí como individuo, donde quiera que estemos, y somos quizás alguien es representante legal de una empresa, y por supuesto que muchas veces viene representando los intereses de una empresa, pero siendo una persona, siendo un ser humano, tiene este derecho inherente a él, es decir, a proteger sus datos personales. Por eso es importante que ustedes estén aquí, porque como personas, pues ustedes tienen este derecho humano, ¿no? ¿Y qué significa esto? Como les comentamos, es un cambio paradigmático. Yo me acuerdo que nuestros padres se sentían orgullosos cuando sabíamos decirle a los amigos de nuestro papá cuál era mi nombre completo, en dónde vivía, ya hasta me sabía el teléfono, ¿no? Y ahora lo que hacemos es justamente lo contrario, decirle a mis hijos, no puedes contestar el teléfono, si no te lo sabes mejor porque así nadie te entrampa. Bueno, entre más ocultes tus datos y tu información, pareciera que es mejor, ¿no? Entonces, también es un cambio paradigmático interesante. ¿Pero de qué se trata esta ley? Bueno, esta ley lo que hace es retornarle al titular de los datos ese poder de disposición de esa información que solo le concierne a él. Es decir, el cambio paradigmático también es hacerle ver a quienes tratan los datos personales, en este caso específicamente me estoy refiriendo a las personas físicas o morales que tratan los datos personales, que muchas de ellas son empresas, el decirle, tú tienes una base de datos, pero no son tus datos les pertenecen a sus titulares y pueden ejercer esos derechos de protección. ¿Cómo se ejerce este derecho? Vamos a hacer algunas preguntas de acercamiento. ¿Cómo se ejerce este derecho? Bueno, se ejerce a través
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, cuyo acrónimo incluso se deriva de la Constitución. La Constitución te dice que tienes el derecho de accesar, rectificar, cancelar u oponerte al tratamiento de tus datos ante cualquier persona física o moral que los trate. ¿Cuál es el objeto de la ley? La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Para muchas personas incluso hasta les costó trabajo aprenderse el nombre de esta ley porque pues es bastante largo, pero esta ley tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado. ¿Para qué efecto? Para dos cuestiones importantes: garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación de cada persona, de decidir sobre qué datos aporta, qué datos entrega y cómo va a ser su tratamiento. Es decir, nosotros tenemos precisamente este derecho para determinar qué van a hacer con nuestros datos y que tenemos derecho a darlos o no. Por lo tanto, lo que pretende esta ley es establecer un equilibrio entre la protección de la información personal y su libre circulación. Sabemos perfectamente que mucho del quehacer, como decía la licenciada alcalde, pues la dinámica, el desarrollo tecnológico, la movilidad económica o comercial de las empresas hace que el flujo de información sea precisamente algo importantísimo precisamente para la movilidad o para la dinámica económica de una nación, ¿no? Incluso para la productividad. Pero ¿de qué se trata? De mantener un equilibrio entre la necesidad del intercambio de información hoy en día y mi derecho precisamente a proteger mi información y mis datos personales. Otra pregunta que podríamos hacernos es: ¿qué entendemos por autodeterminación informativa? Bueno, pues lo que les comentaba, ¿verdad? La posibilidad que tiene el titular de un dato personal de decidir quiénes serán los destinatarios de sus datos y cómo serán tratados, ¿sí? Yo soy el que puedo decir, miren, por ejemplo, dicen que nadie regala nada, ¿no? Y de repente vas caminando en un centro comercial y me dice: oiga, queremos regalarle esto, nada más denos su número de tarjeta, ¿no? De crédito. Entonces en ese momento dices: no, gracias. O sea, tú tienes el derecho, de decidir qué datos das y cómo van a ser tratados si los das. ¿Cuáles son las atribuciones del instituto? Bueno, el instituto pues, es una autoridad administrativa competente para vigilar la observancia de las disposiciones de esta ley, ¿no? ¿Quiénes deben cumplir con esta ley? ¿Quiénes son los sujetos regulados en este tratamiento? Como decíamos, las personas físicas o morales que tratan los datos personales. Y ahorita vamos a ver precisamente algunos conceptos fundamentales de la ley. De tal manera que, en conclusión, la ley nos permite y al instituto tener la facultad para vigilar y verificar su cumplimiento, ¿sí? Interpretar la ley en el ámbito administrativo, emitir criterios y recomendaciones, divulgar estándares y mejores prácticas internacionales en materia de seguridad de la información y, de manera principal, como lo vamos a ver un poquito más adelante, conocer y resolver los procedimientos de protección de derechos y de verificación, así como imponer las sanciones. Vamos a ver desde ahorita cómo, independientemente de todo, la dirección a la que estoy adscrito, a la Dirección General a la que estoy adscrito, maneja 3 procedimientos, ¿no? No a la dirección, a la Secretaría de Protección, a la Coordinación de Protección de Datos Personales, maneja 3 procedimientos: el procedimiento de protección de derechos, el procedimiento de verificación y el procedimiento de imposición de sanciones. Particularmente son esos 3 procedimientos, aunque hay otros, por ejemplo, que están previstos en la ley, como en materia de autorregulación, en fin. ¿Cuáles son los ejes rectores de la ley? Bueno, la ley maneja estos principales ejes rectores. Tiene un apartado de principios, ¿no? Los principios, por ejemplo, los principios de legalidad, los principios de lealtad, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la forma en que las personas que tratan los datos personales tienen que ceñirse al cumplimiento de esos principios, porque de lo contrario estarían violando la ley. Otro eje rector es los derechos y mecanismos para su ejercicio, y como les comentaba, estos 3 procedimientos de alguna manera son precisamente estos mecanismos para ejercerlos.
Trata también sobre el régimen de transparencia, de transferencias, es decir, cómo se van a transferir los datos personales o cómo se van a transmitir. Inclusive hay personas morales, hay empresas que también no solamente transfieren datos personales, sino que transmiten datos personales, y hay una diferencia entre transferirlos a alguien que también puede tratarlos o transmitírselos a alguien que solamente los puede utilizar para determinados fines. Por ejemplo, se me ocurre pensar el banco que tiene que mandárselo a su despacho de cobranzas, ¿no? Entonces hay una transmisión de datos personales con exclusivos propósitos. Habla, por supuesto, de la autoridad garante, que en este caso es el Instituto Nacional, y también habla de un régimen de imposición de sanciones. Es una ley que establece precisamente un esquema sancionatorio para quien viole la ley. Algunos conceptos fundamentales de la ley que yo creo que son importantes, independientemente de que, como escuché, por ejemplo, ustedes ya han tenido contacto con empresas que todos tienen ahí su aviso de privacidad, y si no lo tienen, pues están violando la ley, ¿verdad? Y ustedes podrían, incluso como cualquier ciudadano, hacer una denuncia a esa empresa por no contener o por no tener a la vista un aviso de privacidad. Entonces vamos a ver cómo, aunque ustedes ya conozcan algunos conceptos, no está de más repasar los más importantes que me parece podríamos retomar. El caso del titular. ¿Quién es el titular según la ley? Pues es la persona física a quien corresponden los datos personales, o sea, todos los que estamos aquí presentes, ¿sí? A lo mejor tú vienes representando a una empresa, bueno, eso está muy bien, o eres representante legal de una empresa, eso está muy bien, ahí hay pues ciertas obligaciones que cumplir y ciertos derechos también procedimentales que pueden darse, pero particularmente el titular solamente pueden ser las personas físicas, ¿sí? Es decir, las personas. Se habló durante todo el proceso legislativo para consolidar la ley de la posibilidad de que también pudieran ser protegidas las personas morales, pero esto se descartó. Desde el punto de vista de la ley, solamente pueden ser titulares las personas físicas, o sea, nosotros. ¿Qué son los datos personales? Bueno, pues es cualquier información concerniente a una persona física que la identifique o que la haga identificable, ¿sí? Ahí tenemos algunos, a mí no me gustan mucho los dibujitos, pero bueno, ahí está, ¿verdad? Tu estado de salud, tus grados académicos, tus huellas dactilar, tu teléfono, domicilio, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. ¿El correo electrónico o por qué la roba? El correo electrónico es como tu domicilio, vamos. Entonces, tu correo electrónico que puede ser un dato personal, o es un dato personal, mejor dicho. O sea, por ejemplo, yo puedo decirle a cualquier empresa que a mi correo electrónico nada. Exactamente, le puedes limitar incluso, le puedes limitar el uso de tu correo, que es una de las cuestiones importantes y que más se dan, por ejemplo, el famoso spam, Así es, ¿no? exacto. Entonces te llega de todos lados y dices, oye, pues ¿quién les dio mi correo electrónico? ¿No? Bueno, esa es una cuestión que trata precisamente este derecho. Y ahí, por ejemplo, ¿cuál es la competencia? Porque pueden llegar de otros países. Yo no sabía eso. ¿Tú sabes eso? Bueno, ¿te refieres a qué competencia tenemos nosotros? Bueno, nuestra ley es territorialista o territorial, es decir, el ámbito de competencia de las leyes mexicanas es el ámbito territorial. Solamente puedes llegar a tener la posibilidad de demandar a un extranjero por vía judicial, a través de los famosos exhortos diplomáticos, ¿no? El juez puede pedir un exhorto diplomático, una carta rogatoria a través de todo un mecanismo internacional para que, si tú quieres demandar a alguien, puedas precisamente emplazarlo en su localidad a través del auxilio de un juez local, ¿no? Pero desde el punto de vista de las leyes administrativas tenemos esa limitación. La ley es solamente para aplicación en el territorio nacional. Otro concepto es el responsable, como decíamos ahí hace un momento. Bueno, pues el responsable es la persona físico-moral de carácter privado, esto es muy importante, de carácter privado, que decide sobre el tratamiento de los datos personales. Y aquí es algo pues que centra nuestra atención en el sentido de que mientras que el titular solamente son las personas físicas, las personas morales pueden ser físicas o morales, entendiendo prácticamente que está destinada la ley
a controlar aquellas empresas que pues manejan bases de datos. Claro, no está exento el abogado que tiene su base de datos, el profesionista que tiene su base de datos, y que una vez que te los pide a través de una relación jurídica contigo y que tú decidiste dárselos, si los transfiere, o hace un rato escuché una pregunta que decía si los vende o si los maneja inadecuadamente, bueno, tiene ciertos derechos, ¿no? Está el encargado, que es, puede haber una transmisión a otra persona distinta del responsable, y el responsable tiene derecho efectivamente a transmitirle tus datos y tu información para ciertos fines específicos. Entre el responsable y el encargado hay una relación jurídica. Normalmente, por ejemplo, como les decía hace un momento, mucha gente dice, oye, es que me está molestando el despacho de cobranza y me está exigiendo el cobro. Bueno, pues es que se lo dio el banco porque le debes. Eso es legal, ¿no? A través de un contrato, una relación jurídica entre el banco y el encargado. Claro, el encargado, una vez que cumple su función, tiene que devolver la base de datos, o simple y sencillamente no tratarlos, porque si los trata ya de mutuo propio, se convierte en responsable. Está el tercero, que bueno, es una figura que puede existir y que puede asumir diversas características, como podría ser un cotitular de datos, o puede ser un corresponsable, etcétera, etcétera. Bueno, quiero pasarme a los derechos ARCO. Precisamente, en términos generales, los derechos ARCO tienen ciertas generalidades. Primero, que deben ser, que su ejercicio debe ser de manera sencilla y parcialmente gratuita. Recuerden ustedes que ARCO es el acrónimo del derecho que tienes de acceder, rectificar, cancelar u oponerte al tratamiento de tus datos personales ante una persona físico-moral que hace el tratamiento. Otra característica general de los derechos ARCO es que es un derecho que no es absoluto, ya que pueden ser restringidos por razones de orden público. Ahorita vamos a ver ya de manera muy específica, por ejemplo, que tú tienes derecho a cancelar tus datos personales. Por ejemplo, sales del hospital, ¿no? Sales del hospital y de un hospital privado. Recuerden que estamos hablando de entes privados, ¿no? Entonces no es lo mismo hablar del IMSS o del ISSSTE, que es la otra parte hermana del INAI, a hablar aquí, por ejemplo, de hospitales privados. Entonces tú terminas tu relación jurídica y tú podrías pensar y decir, es que tengo derecho a cancelar los datos personales que tenga ese ente míos y que le tuve que dar, como es mi expediente clínico y demás. Pero hay una cuestión que puede ser restringido por cuestiones de orden público. ¿Por qué? Porque si tiene que ver con alguna epidemia, entonces ese hospital tiene la obligación de preservar información estadística y proporcionársela a la Secretaría de Salud, ¿no? Es un ejemplo. Otra cuestión es que los derechos ARCO no son prerequisitos para el ejercicio de otros derechos, ni es excluyente, es decir, la persona puede optar por solicitar los 4 derechos, o 3, o 2, o 1, ninguno es condición para ejercer otro. Y bueno, también el responsable de tratar los datos debe de establecer mecanismos que faciliten precisamente el ejercicio de los derechos de las personas de quien trata los datos personales. Es decir, cuando tú le das datos personales a una empresa, te debe de propiciar los mecanismos y facilitarte el ejercicio de un derecho que es fundamental. Una de las cuestiones bien importantes aquí es concientizarnos de que se trata de un derecho fundamental y que los responsables que tratan los datos personales estén conscientes de que cualquier transgresión a esos datos pues constituye prácticamente una violación de derechos humanos. ¿Qué es el derecho de acceso? Bueno, pues independientemente de que se caracteriza porque es la puerta de entrada del titular para poder accesar a otros derechos, pues vamos a ver que precisamente es uno de los derechos a los que más se acude por parte de los titulares. El titular entonces puede solicitar el acceso a su información personal en posesión del responsable, y también tiene derecho a conocer las condiciones de su tratamiento, es decir, cómo los están tratando. Claro, hay ciertas limitaciones, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo quiero que mi banco me diga qué esquemas de seguridad tiene para proteger mi información y mis datos personales. Bueno, pues el banco dice, bueno, pues si te lo digo ya no está tan seguro,
porque entonces se lo puede dar a cualquiera, ¿no? Entonces, esas son de alguna manera ciertas limitaciones de sentido común. El responsable, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues poner a disposición del titular los datos personales en sitio en un periodo no menor a 15 días hábiles, es decir, tiene que decirle, aquí están tus datos, todo lo que yo tengo tuyo está aquí, lo pongo a tu disposición en sitio. También puede ser que le diga, bueno, oye, necesito copias de mis datos personales, datos de lo que tú tienes mío, y se lo puede proporcionar a través de formatos legibles, comprensibles, o incluso copias simples, medios magnéticos, ópticos, sonoros, etcétera, etcétera. Toda tu información te la puede proporcionar. El otro derecho es el derecho de rectificación. El derecho de rectificación que está particularmente enfocado a la calidad de la información que deben de tener los responsables. Si tú solicitas, miren, por ejemplo, tuvimos un caso de una Afore, ¿no? Y la Afore se negó a rectificarle. Bueno, pues eso es muy grave, porque aparte que es un derecho fundamental del titular de los datos, dice, es que necesito que me lo des porque no me está llegando mi recurso, mi dinero, mi cheque, ¿no? Entonces, evidentemente, había una información equivocada y, pues, evidentemente procedió su derecho de rectificación, porque si no, de lo contrario, independientemente de que es una violación de derechos humanos el no hacerlo, si procedía, pues le está afectando en su vida personal, en sus ingresos, etcétera, etcétera, esa persona, ¿no? Este derecho de rectificación implica que el titular pueda solicitar esa modificación de datos personales cuando estos sean inexactos o incompletos. Por eso tiene que ver con la calidad de los datos que tenga el responsable. Además, en este derecho particularmente debe de indicarse qué datos quiere corregir y además sustentar con pruebas en qué consiste la modificación o la rectificación del dato. Si no se aportan pruebas, pues no puede decir, es que no te puedo corregir el dato, como sería el nombre, porque no me estás acreditando que efectivamente no te llamas Marcelino, ¿no?, sino Casimiro. Y bueno, se deben de adoptar los mecanismos necesarios por parte del responsable para que sus datos siempre sean exactos, siempre sean precisamente pertinentes y correctos. El derecho de cancelación, pues es un derecho muy interesante. Tú tienes derecho a que cancelen tus datos personales por dos razones. Una, cuando tus datos sean tratados de manera indebida, y dos, cuando se haya cumplido la finalidad, ¿de acuerdo? O sea, si terminaste una relación contractual con una empresa o con un prestador de servicios, tú tienes derecho a pedirle que cancele los datos personales, y esto va a implicar alguna situación que a continuación señalaremos. Y el titular, en todo caso, como decíamos, puede solicitar la cancelación de sus datos o solo una parte de ellos cuando se cumpla la finalidad o estén tratados de manera indebida. ¿Qué va a hacer el responsable? El responsable va a tener que aplicar este derecho en dos momentos principales. Primero, bloquear los datos personales, bloquear la utilización de esos datos y posteriormente suprimirlos. Es decir, viene un periodo de bloqueo. ¿Y cuál va a ser el propósito de bloquearlos? Determinar posibles responsabilidades nacidas de una relación contractual. Es decir, por ejemplo, si alguien o tú trabajas para una empresa, ¿no? Me imagino que editora de periódicos. Entonces tú trabajas para el periódico y cuando terminas tu relación contractual con él le dices, quiero que canceles todos mis datos y toda mi información. Muy bien, entonces yo empresa, bloqueo tus datos personales. O sea, no los puedo suprimir de entrada. ¿Por qué? Porque pueden venir demandas laborales, demandas de carácter civil. El responsable tiene la obligación de cumplir con ciertas disposiciones, por ejemplo, fiscales. El Código Fiscal le permite, o mejor dicho, le obliga a los patrones mantener la información 10 años o 5 años, etcétera, etcétera. Depende de cada ley, ¿sí? Por eso dice ahí, ¿a cuánto equivale el periodo de bloqueo? Al plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse desde el punto de vista legal. Y ya después viene precisamente un periodo de supresión de esos datos. Muy bien.
Hay ocasiones en que no está obligado a cancelarse los datos personales, y ya dijimos ahí algunas cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando sean necesarios para el cumplimiento de un contrato privado, social o administrativo, cuando deban ser tratados por disposición legal. Una de las cuestiones, por ejemplo, importantes es con la ley antilavado, con la famosa ley antilavado. Si tú vas y compras una joya muy cara, bueno, pues esos datos no solamente tienen que ser guardados, sino que van a ser requeridos por las autoridades precisamente para vigilar todo este tipo de cuestiones, ¿no? Así es de que hay una disposición legal que está determinando que no se pueden cancelar, que obstaculice actuaciones judiciales, que sean necesarios para proteger los intereses del titular, o que tengan que ver con una cuestión de interés público, etcétera, etcétera. Y el derecho de oposición, que tiene que ver con el derecho que tú tienes de oponerte a que se traten cuando corras un riesgo, por ejemplo, ¿no? Si hay una información que te puede generar una complicación personal, y dice cuando exista una causa legítima y la situación específica si lo requieres, puedes oponerte. Y también puedes oponerte pues simple y sencillamente para ciertos propósitos. Por ejemplo, no quieres, como decía la compañera, no quieres que te manden, el banco puede manejar tus datos personales y no le puedes decir, porque si hay una relación jurídica no procede la oposición, pero tú le puedes pedir, por ejemplo, a la institución financiera que ya no te mande información sobre los coches porque no te interesan los coches, que no te atiborre de publicidad, pero no le puedes pedir que no te envíe tus estados de cuenta porque es parte de la relación jurídica, ¿no? O sea, puedes oponerte para ciertos propósitos. Vamos a ver algunas generalidades ya para terminar. ¿Qué es el derecho ARCO? ¿Cuándo lo puedes solicitar? En cualquier momento. ¿Cómo? Conforme a los medios establecidos en el aviso de privacidad. Para eso sirve el aviso de privacidad que comentaron en la sesión anterior, ¿sí? El aviso de privacidad te dice cómo vas a ejercer este derecho precisamente. ¿En dónde? Bueno, todo responsable tiene la obligación de establecer un departamento o la persona que va precisamente a atender este tipo de cuestiones dentro de la institución o de la organización del responsable. La solicitud deberá contener el nombre. Una solicitud de derecho ARCO debe contener el nombre del titular, su domicilio, la identidad perfectamente determinada. Como es un derecho humano, tiene que determinarse quién es el titular, es decir, tiene que acreditarse fehacientemente que el que me está pidiendo la información de su información es precisamente el titular de los datos, no otra persona, ¿no? Ahorita les comento ya cuando llegan aquí al instituto. Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales se busca ejercer alguno de esos derechos ARCO, y cualquier elemento o documento probatorio que le pueda ser importante al instituto, ¿sí? Me voy a brincar al procedimiento, y aquí quiero ser muy enfático respecto de cómo se ejerce este derecho. Este derecho es a través de una solicitud al responsable, así como en cuestión de acceso a la información pública. Primero tienes que acudir a la dependencia para que te dé la información, y si no te la da o te la da mal o te la da incompleta, ya vienes al IFAI. Exactamente el espejo en esta área es precisamente similar. El titular de los datos tiene que acudir primero al responsable, ante el responsable que está tratando sus datos, a ejercer una solicitud de derecho ARCO, es decir, de cualquiera de esos 4 derechos a los que tú tienes. Entonces, tú presentas tu solicitud y el responsable tiene la obligación de responderte en 20 días, ¿sí? Si en 20 días no te contesta o te contesta mal, entonces tú ya vienes al instituto a presentar una solicitud de protección de derechos, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente, los procedimientos institucionales surgen a partir del prerequisito o de la condición necesaria de haber acudido primero ante el responsable. Entonces, ya después de que vienes ya que vas ante el responsable, ¿sí? Después de que pasaron los 20 días que te contestó mal o no te contestó, tú vienes al instituto, tienes 15 días para venir al instituto
y el instituto dará inicio al famoso procedimiento de protección de derechos. Y aquí voy a detenerme solamente para señalar dos cuestiones importantes. Uno, cuando una persona se sintió transgredida en sus derechos al ejercer sus derechos ARCO ante el responsable, va a acudir al instituto y se abre un procedimiento que se llama de protección de derechos. Ese es el primer procedimiento que contempla la ley desde el punto de vista administrativo. Segundo, si tú acudes ante un responsable y resulta que no tiene aviso de privacidad, por ejemplo, sin que te viole un derecho ARCO, sin que hayas ejercido un derecho ARCO, entonces tú puedes denunciar ante el IFAI y el IFAI abre otro procedimiento distinto al de protección de derechos que se llama de verificación, ¿de acuerdo? Entonces, el prerequisito para un procedimiento de protección de derechos es que hayas ejercido tu solicitud de derecho ARCO y que se haya transgredido de manera individual ese derecho humano. El procedimiento de verificación se abre derivado de una denuncia de cualquier persona que implique una presunta violación a la ley. Entonces ya tenemos dos procedimientos. Y luego el tercer procedimiento es el procedimiento de imposición de sanciones. Y ese procedimiento tiene dos orígenes. Uno, que se resuelva el de verificación y que diga que si hay una presunta violación a la ley y se manda sanciones, o en el caso de un procedimiento de protección de derechos que deviene de un ejercicio de derecho ARCO y que se resuelve que se violó su derecho ARCO de una persona y que se mande a sanciones. No sé si quedó claro, pero el procedimiento de imposición de sanciones deriva de cualquiera de los otros dos procedimientos, ¿sí? Y bueno, por razones de tiempo, me parece que esto a nivel informativo pues es importante que ustedes lo conozcan, no solamente porque son personas que pueden ejercer estos derechos y que tienen esa atribución de este derecho humano, sino que por el quehacer que realizan, me parece importantísimo que conociendo esto, ustedes ya puedan inclusive manejar una información pública en el sentido de que todas las personas tienen este derecho y cómo pueden ejercerla, ¿no? Les agradezco mucho su atención.